Muy bien, todos conocemos el maravilloso pasaje en Mateo capítulo 11. Aquí podemos ver cuando Jesús explicó el día de reposo. Vemos que en el Evangelio de Mateo capítulo 12 podemos ver varias ocasiones donde Jesús explica el falso cumplimiento del día de reposo. Por ejemplo, en Mateo 12, verso 1, estaban recogiendo espigas y los fariseos dijeron en el versículo 2, mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Otra ocasión fue cuando entró en la sinagoga. Versículo 10. Le preguntaron, ¿es lícito sanar en el día de reposo? La gente se quejó contra él porque sanó a alguien en día de reposo y así sucesivamente. Pero antes de eso, puedes ver el lugar donde el Espíritu Santo ha puesto este maravilloso versículo, explicando lo que realmente es el día de reposo. Mateo 11, verso 28. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Este es el verdadero descanso. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Este es el verdadero descanso. Él ahí explicó el día de reposo. En el siguiente capítulo fue a destruir ese falso día de reposo. Es muy importante entenderlo. Los fariseos eran las personas más inteligentes en ese tiempo y no podían entenderlo. Probablemente tú tampoco lo entiendas. Lo dije en la sesión anterior. Si tratas de entenderlo con tu inteligencia, puedes estar tan ciego como los fariseos. Justo antes de que él hablara de este descanso, dijo algo muy revelador. Y eso está en Mateo capítulo 11, versículo 25. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Esa es una gran verdad. Si tratas de entender la verdad espiritual con tu inteligencia y sabiduría, no podrás lograrlo. Dios ha escondido algunas de las verdades más grandes de las Escrituras de los sabios y los inteligentes. He predicado estas verdades en iglesias de CFC en la India desde hace muchos años y he descubierto que muchas personas nunca entran en ellas. Muchas personas las han entendido tan bien en sus mentes que pueden explicarlas a otros, pero no llegan a formar parte de sus vidas. No llegan a una vida de descanso en su lugar de trabajo o en su hogar, incluso después de muchos años, porque Dios ha escondido estas cosas de los sabios e inteligentes. Entonces le pregunté al Señor, ¿qué debo hacer, Señor? No soy una persona tonta, soy un poco sabio e inteligente. Pero el Señor me dijo, no es tu inteligencia y sabiduría lo que te impedirá conocer la verdad. Es el orgullo en tu inteligencia y sabiduría. El orgullo impide que Dios se revele a nosotros. Y si estoy dispuesto a renunciar a ese orgullo, no importa si soy tonto o inteligente, no hace ninguna diferencia. Estas verdades se las reveló a los niños. ¿Qué tienen los niños que las personas inteligentes no tienen? Jesús lo explicó. Él tomó a un niño y dijo, si no se humillan como este niño, no entrarán en el reino de los cielos. O podríamos decirlo así, si te humillas como este niño, eso demuestra que no sabes nada, estás dispuesto a aprenderlo todo y sabes que no eres una persona inteligente o sabia cuando se trata de cosas espirituales. Puedes entrar en el nuevo pacto. El reino de los cielos es el nuevo pacto. Así que hay algo que los niños tienen, que las personas sabias e inteligentes no tienen, pero es algo que nosotros podemos tener. Si venimos al Señor con humildad y decimos, Señor, cuando vengo a la escritura, soy tan ignorante como cualquiera. En el mundo puedo usarla para ganar dinero, para lograr cosas en el mundo, está bien. Pero cuando vengo a la escritura, tengo que decir, Señor, soy como un niño, no sé nada, enséñame. Hay un velo sobre mí que ha sido quitado. Y si vengo con esa humildad, entonces entenderé el significado de estas palabras. Verso 29. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, no sabio ni inteligente. Yo creo que Jesús, sin duda, fue probablemente la persona más sabia e inteligente que jamás caminó sobre esta tierra, porque no había pecado que contaminara su mente.
Él nunca anduvo por ahí dando la impresión de soy tan inteligente, tan sabio y puedo enseñarte algunas cosas. Quiero decir, los leprosos y las mujeres adúlteras podían acercarse a él libremente, porque él no trataba de impresionar a las personas con su inteligencia. Me gusta eso. Veo tantos predicadores hoy en día tratando de impresionar a la gente con su inteligencia. Ellos no se parecen en nada a Cristo. A mí no me impresionan en absoluto. Él nunca nos dijo que aprendiéramos de Él a cómo predicar o a cantar. Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Queridos hermanos y hermanas, hablando del día de reposo, si quieren entrar en el nuevo pacto, vengan a Jesús y traten de aprender de Él mansedumbre y humildad. Tomen su yugo sobre ustedes. ¿Qué significa yugo? Aquí no lo vemos mucho, pero en la India lo vemos todo el tiempo. Un yugo es una barra de madera colocada sobre los hombros de dos bueyes y ellos lo utilizan para arar el campo juntos. Uno de los bueyes es joven y está aprendiendo del buey más experimentado. Ese yugo asegura que el buey joven no se desvíe en otra dirección, ni vaya demasiado rápido o demasiado lento. Es como si el buey mayor le está diciendo, mira, si quieres aprender de mí, tienes que moverte a mi ritmo. No te adelantes ni te quedes atrás. ¿Y qué significa eso en términos prácticos? Que cuando el Señor te diga, haz esto, debes hacerlo inmediatamente, sin cuestionar. Cuando Él te diga en tu conciencia, no mires ahí, no digas eso, obedécele de inmediato. Cuando te diga, no te quedes atrás, no te adelantes y tampoco vayas a algún lugar donde no te ha permitido ir. No te apresures y no te quedes atrás. Eso es tomar el yugo. Aprende de mí, aprende humildad de mí. Y en el verso 29 encuentras de qué se trata realmente el día de reposo. Este es el día de reposo del nuevo pacto. Y quiero decirte que hay muchas otras cosas del nuevo pacto que la mayoría de las personas no han entendido. O a veces creen que lo han entendido porque lo han comprendido intelectualmente, pero no han entrado en el reposo. La prueba para identificar si he entendido el día de reposo es si he entrado en el reposo. Vayamos a Hebreos capítulo 4, versículo 9. Queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras. Él no está luchando por volverse santo. Jesús simplemente respondía a las indicaciones de Dios desde el interior. Él no era un robot programado por Dios, que no hacía nada y Dios lo hacía todo. No, eso convertiría al hombre en un robot. Sería como los planetas. Dios los hace girar una y otra vez. El hombre no fue creado así. Es un equilibrio delicado en el que yo no hago nada por mi cuenta, pero escucho las indicaciones del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que sale. Eso quiere decir que Dios está hablando siempre. Y si yo estoy escuchando, sabré exactamente qué hacer cada vez. Y poco a poco me iré acostumbrando a responder las indicaciones de Dios. Y eso es lo que significa reposar de mis propias obras, de mis propias ideas ingeniosas. Hay muchos cristianos con ideas ingeniosas sobre cómo servir a Dios. Ellos dicen, voy a hacer esto aquí, voy a plantar una iglesia allá. Es un caos. Gran parte de la obra de Dios hoy en día es madera, heno y paja. Va a ser quemada porque Dios nunca la inició. ¿Sabías que una obra que Dios no inició, por muy buena que parezca, será destruida? ¿Sabían eso? Una obra que Dios no inició, por muy buena que parezca, por muy cristiana que parezca, por muy maravillosa que parezca, aunque se llame obra cristiana, será destruida. Acompáñenme al Evangelio de Mateo en el capítulo 15. Escucha este versículo e intenta entenderlo. Versículo 13. Toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Señor, y si es una buena planta, será desarraigada, porque provino del cerebro brillante e inteligente de algún hombre inteligente. ¿Sabes qué significa vivir por fe? La mejor definición de fe que he visto en las Escrituras
Es lo que Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 5. Separados de mí, nada pueden hacer. Así como la rama permanece en el árbol y produce fruto, así también ustedes podrán producir fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Mi imagen de la fe es esta. No se trata de reclamar una promesa. Los que dicen, Dios me sanará, Dios me prosperará, esa es la gente que no ha entendido la fe. Fe es decir, Señor, soy tan impotente como una rama que por sí sola no puede producir ni un solo fruto, pero puede producir una abundancia de frutos si simplemente permanece unida al árbol y permite que la savia del árbol fluya en ella. Es casi sin esfuerzo. Si vas y le preguntas a una rama, ¿cómo produces todas estas maravillosas manzanas o mangos? Te dirá, yo no hago nada. Simplemente permanezco en el árbol y la savia sigue fluyendo. Eso representa al Espíritu Santo entrando y produciendo el fruto. Y cualquier persona que realmente ha servido al Señor de esta manera te dirá, mi servicio al Señor no requiere esfuerzo, no es una carga, no es algo que me deje agotado. No, es sin esfuerzo, es como la rama. Esta es la vida de fe, fruto producido para la gloria de Dios. Así es como Dios quiere que vivamos. Y por eso Dios tiene que iniciarlo. Por eso dice que debemos esperar en el Señor. Dios no quiere que el hombre inicie algo. Él quiere que dependamos de Él y que dejemos que Él nos guíe. Jesús nunca hacía nada por su propia cuenta. Vamos a Juan capítulo 5. Aquí también está relacionado con el día de reposo. Pídele a Dios que te dé revelación sobre esto, no solo entendimiento, sino revelación. Dice aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 18, que los judíos procuraban matarlo. Primero, porque estaba quebrantando el día de reposo. Y segundo, porque llamaba a Dios su Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, ¿por qué querían matar los judíos a Jesús? Número uno, porque quebrantó el día de reposo. ¿Entiendes eso? Y número dos, porque dijo, Dios es mi Padre, haciéndose igual a Dios. Hoy en día la gente se pregunta si Jesús es igual a Dios. Los judíos lo entendieron claramente cuando él dijo que Dios era su Padre. Y luego Jesús dijo, no puedo hacer nada por mi cuenta, sino lo que vea hacer al Padre. Eso significa que el Padre me muestra algo y entonces yo lo hago. Mira el versículo 30. Es una expresión maravillosa. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Incluso si Jesús hacía algo por su propia iniciativa como hombre, sería desarraigado. Toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. El hombre que ha entrado en el reposo en Cristo, como la rama reposa en el árbol, ha entendido el día de reposo y dice, no he sido llamado para tener ideas ingeniosas y hacer esto y aquello para Dios. No, eso es para los empresarios cuando quieren comenzar nuevos proyectos y nuevas empresas. Ellos solo tienen ideas ingeniosas, pero yo no soy uno de ellos. Como Jesús dijo, no voy a hacer nada por mi propia iniciativa. No puedo hacer nada por mi propia iniciativa. Quiero animarlos, hermanos y hermanas. Si quieren saber cómo vivió Jesús, pídanle a Dios que les dé una revelación de Juan capítulo 5, verso 30. Pensamos que Jesús vivió una vida pura y santa porque no anduvo coqueteando con mujeres, fue fiel con el dinero. No, todas esas cosas son externas, pero el principio de su vida fue que nunca hizo nada por su propia iniciativa. Él esperaba en el Padre diciendo, ¿qué quieres que haga? Por ejemplo, cuando el mundo a su alrededor moría en pecado, ¿sabes lo que él estaba haciendo? Estaba haciendo sillas y bancos en una carpintería. Señor, ¿por qué estás perdiendo el tiempo haciendo sillas y bancos? Hay un mundo que está muriendo en pecado. ¿Por qué no sales como hacen muchos misioneros hoy en día? Mucha gente está muriendo por aquí y por allá. ¿Qué estás haciendo? No ibas a poder mover a Jesús con este tipo de argumentos. Él no saldría de esa carpintería hasta que el Padre le dijera que lo hiciera y tampoco dejaría a Israel. Señor, hay personas muriendo en África, China y Roma. ¿No quieres ir allá? No, el Padre me ha dicho que me quede en Israel. Solo una o dos veces salió a Tiro y Sidón.
Qué forma tan maravillosa de vivir. Si meditas en la vida de Jesús, aprendes muchas cosas. Al final de 3 años y medio sin haber viajado a China, África, India o Roma, él dijo, he terminado la obra que el Padre me dio que hiciera. Señor, pero hay tantas personas necesitadas en el mundo. El Padre me dio una obra específica que hacer y la hice. El 90% de esa obra fue hacer sillas, bancos y cuidar de sus hermanos y hermanas menores en casa. ¿De veras? No tenemos entendimiento de lo que es la obra de Dios porque somos tan sabios y tan inteligentes y pensamos que podemos hacer la obra de Dios. El mayor requisito en los cristianos hoy es la humildad para decir, Señor, soy una persona insensata y necia cuando se trata de cosas espirituales. Muchas veces le he dicho eso a Dios. Quiero aprender. Jesús dijo, aprendan de mí, que soy humilde. Aquí está su humildad. No haré nada por mi propia iniciativa, porque si lo hago arruinaré la obra de Dios. He viajado lo suficiente por el mundo para saber que muchas que se hacen llamar obras cristianas han estropeado lo que Dios quiere hacer en esta tierra. Hay una confusión absoluta, porque la gente hace lo que quiere. No han llegado al descanso, no han llegado a ese día de reposo donde viven delante de Dios como Adán en el primer día. Antes de salir a servir a Dios, debes encontrar reposo en Dios y aprender a no hacer nada por mi propia cuenta. Entonces puedo salir. Adán no lo aprendió. El primer día que salió hizo algo por su propia cuenta y comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Así fue como el caos y la confusión entraron al mundo. Hay mucho más que quiero decir sobre esto. Solo te estoy dando los fundamentos. Ahora vamos a Hebreos capítulo 8, donde habla específicamente del nuevo pacto. Dice aquí en Hebreos capítulo 8, Hebreos capítulo 8, versículo 10. Este es el pacto que yo haré con la casa de Israel. Y eso se aplica a nosotros hoy. Ellos no intentarán guardar mis leyes. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. ¿Qué significa eso? Déjame explicártelo. Cuando Dios dice, pondré mis leyes en tu mente, está diciendo, te daré el deseo de hacer mi voluntad. Y cuando Él dice, y las escribiré sobre sus corazones, está diciendo, te daré la capacidad de hacer mi voluntad. Hay dos cosas que Dios quiere hacer por nosotros: darnos el deseo de hacer su voluntad y darnos la capacidad de hacer su voluntad. El deseo está en nuestra mente, la capacidad está en el corazón. Hebreos 13, versículo 9. Es buena cosa para el corazón el ser fortalecido por la gracia. La gracia es el poder de Dios para hacer su voluntad. Así que hay dos cosas que Dios quiere darnos. En nuestra mente quiere darnos el deseo de hacer su voluntad y en el corazón la capacidad de hacer su voluntad. Así que quiero decirles, hermanos y hermanas, si tienen un deseo de hacer la voluntad de Dios, no piensen que ese deseo lo obtuvieron por ustedes mismos. No sean tan orgullosos de decir, tengo un deseo de hacer la voluntad de Dios. No soy como esos cristianos carnales que no tienen tal deseo. Hermano, sé humilde y di, es Dios quien me dio ese deseo. No eres ni un poco mejor que el peor pecador sobre la faz de la tierra. A menudo le digo a Dios, Señor, no hay ninguna diferencia entre el mayor terrorista de esta tierra y yo. Hay personas que desprecian a otros y dicen, los testigos de Jehová y los católicos romanos están equivocados. Ellos tienen enseñanzas falsas. Y yo digo, Señor, yo sería peor que todos ellos si tú no hubieras puesto un deseo en mi mente de hacer tu voluntad. Hay una falta fundamental de humildad en la mayoría de los cristianos nacidos de nuevo, incluso entre los creyentes de CFC. Están orgullosos de su conocimiento y de entender el nuevo pacto. Y por eso en su vida personal nunca parecen encontrar reposo en su hogar ni en su mente. Estoy tratando de animarte a que realmente le pidas a Dios que te dé revelación sobre el día de reposo. Te cambiará la vida por completo, créeme. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Algo que todos esos fariseos no podían entender. ¿Y cuál es el mensaje del día de reposo? Yo soy el Señor, quien los santificará. Tú no puedes santificarte a ti mismo. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Como conclusión,
Vamos a Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26 en adelante. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26 en adelante. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. Verán, he viajado mucho por el mundo y he visto creyentes de todo tipo. Y me doy cuenta que esto es absolutamente cierto. Algunas de las personas más nobles, poderosas y ricas del mundo no son cristianas. Dios no las ha escogido por causa del orgullo, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte. Versículo 28. También Dios ha escogido lo vil. Lo vil se refiere a lo despreciado, el nivel más bajo de la humanidad. Ese tipo de personas los ha escogido para anular a aquellos que se creen ser algo. ¿Por qué? El propósito de todo está en el versículo 29. Para que nadie se jacte delante de Dios, diciendo, yo hice esto, o yo hice esto para Dios. Así como Nabucodonosor se jactó de lo que había hecho. Dios lo humilló y lo hizo como un animal por 7 años. Pero, por obra de Dios, este es un versículo muy importante. Primera de Corintios 1, verso 30. Por obra de Dios, no tuya. Están ustedes en Cristo Jesús. Si hoy estás en Cristo Jesús, fue obra de Dios, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación. No que estoy revestido de la justicia de Cristo, no. Cristo mismo es mi justicia. Debes entender esa diferencia. No que estoy vestido con la justicia de Cristo. Cristo es mi justicia. Así es como me presento ante Dios. Cristo es mi santificación. Cristo es mi redención. ¿Para qué? Tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Por eso el apóstol Pablo podía decir que era el más pequeño de todos los santos y el principal de los pecadores, porque sabía que si había algo bueno en él, Dios lo había hecho todo. Si tú has entendido eso y si puedes vivir en eso, no venir ocasionalmente y luego olvidarlo y volver a jactarte, sino vivir allí. Entonces has entrado en el día de reposo de Dios. Que Dios nos ayude a recibir la revelación sobre esto. Amén.